El 18 de mayo, el municipio dará a conocer si Guayaquil pasa a semáforo amarillo, mientras que el aeropuerto José Joaquín de Olmedo reabrirá el 1 de junio. La exdirectora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, será investigada por la justicia ecuatoriana. La Fiscalía General del Estado solicitó a la Corte Nacional de Justicia fijar hora y fecha para la audiencia de formulación de cargos. Delincuentes saquean a vehículos que transportaban productos en Ambato. Cámaras de seguridad captaron los hechos. En nuestro segmento Detrás de la Noticia, conozca el relato de dos de los camarógrafos de la noticia sobre los duros momentos que vivieron mientras trabajaban durante la pandemia. Ahí pude ver los cadáveres cada 15, 20 minutos. Entraban y entraban y entraban. Solo nosotros que estábamos afuera podíamos ver lo que pasaba. Pasaba por los cementerios, veía 15, 20, hasta más o menos 30 féretros. Nuevo récord en Brasil. Murieron 881 personas con coronavirus en las últimas horas. Así empieza la noticia, emisión estelar. Buenas noches, amigos televidentes, les damos la cordial bienvenida a la emisión estelar de su informativo La Noticia, hoy martes 12 de mayo del 2020. Les tenemos completa información sobre lo que enfrentamos en la pandemia y también lo que ocurre a nivel internacional. Y así empezamos. Hoy se reveló nueva información en el reporte de cifras que brinda diariamente el COE Nacional en esta crisis sanitaria. Ahora el documento informa que el primer caso de COVID-19 basado en los síntomas ocurrió en Guayas el 12 de febrero y no el 29 del mismo mes. Y hoy tenemos que informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Así lo informó el Ministerio de Salud el 29 de febrero en cadena nacional, al conocer que una señora de edad avanzada que había llegado desde España el 14 de febrero estaba hospitalizada en Guayaquil y era para el gobierno el caso cero de COVID-19. Pero en el informe que proporciona diariamente el COE Nacional con datos del Ministerio de Salud Pública y con corte a las 8 de la mañana de ese martes, se indica que el primer caso desde el inicio de los síntomas fue el 12 de febrero. Y revisando los datos por provincias, se direcciona esto a Guayas. Es decir, que con esos parámetros, Guayas habría tenido el primer contagiado en aquella fecha, seguido de Los Ríos el 15 de febrero, Manabí el 23 de febrero, el 27 del mismo mes Pichincha y el 5 de marzo la provincia del Oro. Aunque en el mismo documento se especifica que el 29 de febrero se confirmó el primer caso. Además que el 11 de marzo fue el día en que se declara el estado de emergencia sanitaria mediante un acuerdo ministerial y el estado de excepción el 16 de marzo por decreto ejecutivo. Revisamos un poco más las cifras y en la página que el Ministerio de Salud actualiza los datos por comportamiento de pruebas PCR. La provincia de Guayas, el cantón Guayaquil y específicamente en la parroquia Pascuales, tiene un caso que inició con síntomas el 12 de febrero e indica aquí como resultado confirmado. Es decir, 17 días antes que las autoridades anunciaran el primer caso en nuestro país. Hasta el momento ningún representante de la cartera de salud o del Ministerio de Gobierno se ha pronunciado sobre estos nuevos datos, informó Charlie Pisa. Las autoridades del municipio de Guayaquil continúan entregando kits de limpiezas para combatir el coronavirus. En esa ocasión estuvieron en la Nueva Prosperina. En la siguiente nota también les presentamos las últimas decisiones del COE cantonal. Veamos. ¿Cómo le va, señores? Muchas gracias, señor. La entrega de kits de limpieza y de alimentos se llevó a cabo en el sector de la Nueva Prosperina en Guayaquil. La alcaldesa de la ciudad, Cintia Viteri, aseguró que se trata de efectuar constantes campañas de desinfección, además de las pruebas respectivas, para tener cifras de la cantidad de contagios en la urbe. Acota que hay novedades. Repartimos en este sector 3.600 kits de alimentos. De los 3.600 kits de alimentos le aumentamos las mascarillas gratuitas, la comida para mascotas y aumentamos también la fumigación, desinfección de calles y un kit de desinfección interna de casa. Junto con ello, nuevamente, todos nuestros médicos están trabajando aquí en triaje respiratorio
para atender casa por casa. Respecto al cambio del color del semáforo, expresó que aún se hacen los estudios respectivos. En los próximos días se tendría un pronunciamiento respecto al tema. El día lunes el COE cantonal se va a reunir y va a tomar, luego de analizar las cifras que tenemos en nuestro segundo muestreo, si se cambia de semáforo o no. Este día lunes 18 lo vamos a anunciar. Este día jueves, viernes y sábado realizaremos el segundo muestreo que nos permitirá ver cuál es la realidad al fin de semana y por supuesto comparar cuál ha sido la evolución de la crisis respecto a la toma anterior. Y que se continuará con las estrategias planteadas. La mascarilla es una de las prendas que no dejaremos de usar en mucho tiempo. Lo que tenemos sobre la cara en este momento lo vamos a tener que tener por mucho tiempo. Y ahora que ya hemos bajado como ciudad más rápidamente la curva de muertes con todo el muro de contención que hizo el municipio de Guayaquil, no podemos permitir que nuevamente suba la curva. Pero si pasa eso, ya estamos preparados. Sin embargo, por medio de redes sociales, la máxima autoridad municipal aseguraba que el día de hoy hemos informado a las autoridades del gobierno que presentaremos al COE Nacional el protocolo de apertura del aeropuerto de Guayaquil para el 1 de junio. Hemos propuesto que al arribar todo pasajero de manera obligatoria tenga que hacerse en el aeropuerto una prueba rápida de COVID y además se obligue a cumplir con las otras disposiciones establecidas en dicho protocolo. Esto fue confirmado en las cuentas de Twitter tanto de la ministra de Gobierno como del ministro de Transporte y Obras Públicas. Informó Julio César Saona. En Los Ríos, el COE provincial mantiene reuniones con los COEs cantonales para definir el color del semáforo que mantendrán desde la próxima semana. Para las autoridades, el tema requiere de mucha atención, puesto que Babahoyo ha sido una de las ciudades donde más se ha incumplido el aislamiento, lo que ha causado también el contagio de aproximadamente 6.000 personas. Gracias a Dios, gracias. Sí se pudo. Una verdadera fiesta resultó el alta de uno de los profesionales de la salud más queridos en Babahoyo. El doctor Clever Valencia es un reconocido cardiólogo que luchó contra el COVID en el IES de la ciudad, recibió el alta médica y ahora retornó a su hogar. El análisis de la capacidad del sistema de salud es uno de los puntos principales para un cambio de semáforo. Hemos decidido que la mesa 2 de salud presenten un informe técnico para continuar con semaforización en roja. Y eso tienen que acoger los alcaldes y de acuerdo a esa petición y ese exhorto puedan trabajar en las diferentes líneas técnicas en cada cantón. En Babahoyo, el alcalde Carlos Germán indicó que el sistema de salud no podría recibir un gran número de pacientes si al cambiar el semáforo no se toman las medidas de bioseguridad. Nosotros consideramos que aproximadamente de 30 a 40 pacientes fallecían por mes en nuestra ciudad. Estamos hablando que en estos 2 meses han fallecido 200. Según el COE de Babahoyo, el número de infectados podría llegar a los 6.000. Por ello, el análisis del cambio de semáforos es muy concienzudo, especialmente porque Babahoyo ha sido una de las ciudades que más ha incumplido las restricciones decretadas por el COE nacional. Tenemos la actividad comercial que se genera a nivel local, es de mucha mano informal, informal en lo agrícola, informal en lo profesional, informal en lo laboral. Muchos pertenecen al área de la construcción. Aún no se toma una decisión para conocer qué cantones de Los Ríos podrían dejar el semáforo rojo, informó Odette Camacho. El municipio de Ambato, mediante un comunicado, rechazó los actos delictivos ocasionados por varios delincuentes que se han dedicado a realizar saqueos a vehículos que transportan productos. En 2 videos que fueron difundidos en redes sociales se observa el modus operandi de estos sujetos. Veamos. Estas son las imágenes captadas por testigos que presenciaron como una especie de horda muy bien organizada se abalanza contra vehículos que transportan productos de consumo masivo. Su objetivo, se comprende al observar las diferentes acciones, es saquear lo que más puedan y repartírselo luego. Estos hechos tienen como su centro la ciudad de Ambato, donde sus calles, a decir de los comentarios de la gente, se han vuelto inseguras. Otro ejemplo es lo ocurrido este 12 de mayo en horas de la mañana, precisamente en la avenida Bolivariana, sector del mercado mayorista. Mírelo usted mismo. Es que no les importa si los vehículos están en movimiento o tienen en su interior artículos de gran peso.
Muestra de ello es cómo se descargan varios cilindros de gas en una especie de juego de posta, donde el que llega primero al objetivo va pasando hacia otro lo conseguido, y este deriva en un tercero. Así, las cosas se van haciendo más fáciles. Pero esta situación tiene preocupadas a las autoridades de esa ciudad, razón por la que han expresado su rechazo y por consiguiente señalan que acudirán a la justicia para poner la denuncia de rigor, con el fin de que los culpables de estos presuntos actos delictivos sean sancionados. La Policía Judicial se encuentra ya realizando las respectivas operaciones básicas de inteligencia. Nos ha informado que tienen ya datos específicos. Ojalá en las próximas horas o en los próximos días se pueda ya identificar a estos ciudadanos que realizaron estos actos delictivos. Además, desde el GAD municipal se pide a las instituciones responsables de la seguridad ciudadana mantener mayores controles in situ y bajo operaciones de inteligencia, con el objetivo de impedir que este tipo de delincuencia ejecute sus acciones en contra de la ciudadanía honesta. Informó Javier Rosero. Ahora les contamos que los transportistas urbanos de Guayaquil proponen a la alcaldesa Cynthia Viteri eliminar las 7 rutas emergentes de la salud cuando el semáforo pase a amarillo y que el 50% de sus unidades puedan operar acatando los respectivos protocolos de bioseguridad. Con el inicio de la emergencia sanitaria, los transportistas urbanos de Guayaquil debieron paralizar sus jornadas laborales normales, pasando a dar servicio solo a funcionarios del sector de la salud y a los ciudadanos que necesitaban acudir a hospitales a través de las rutas que están habilitadas por la Autoridad de Tránsito Municipal. Ahora el municipio de Guayaquil prevé ampliar esta alternativa de movilización. Hemos mantenido las rutas de la salud funcionando y cada día se van añadiendo más unidades para que la gente pueda desplazarse de un lugar a otro con toda seguridad. Sin embargo, los miembros de este gremio consideran que esta decisión no es la más acertada. Que no se incrementen más rutas de la salud y que las que están actualmente dando este servicio no aumenten unidades en cada una de aquellas rutas. La medida Quédate en casa empieza a afectar duramente a sus bolsillos. Por ello, el representante de más de 30 cooperativas de transporte urbano del puerto principal solicita a la alcaldesa Cynthia Viteri una reunión inmediata para tratar de manera urgente las necesidades económicas que está atravesando el transporte urbano de Guayaquil por la crisis sanitaria, la cual ha generado pérdidas en más de un 60% en los ingresos y que como llevaría ser 5 días antes de ser entregados a sus propietarios. Considerando primero que deben retirar el día que les corresponde el dígito y hacer los pagos correspondientes de los valores pendientes, demostrar la propiedad del vehículo y pueden retirarlo. Mientras tanto, las bicicletas en Quito se han convertido en una alternativa de transporte, incluso para aquellos que retoman sus actividades productivas. Buscar la forma de salir a poder realizar el trabajo. Realmente cómodo es mejor, sin embargo falta cultura en la conducción para permitir el respeto hacia los ciclistas, hacia el peatón. Y viceversa a la vez también. Esto en medio de sectores donde aún persisten los controles policiales y las largas filas de espera en el ingreso de supermercados, bancos y farmacias. Y con ello, el comercio informal. Hay que comer. Mi bebé no entiende de lo que está pasando. Tengo que llevarle de comer. $5, así es lo que más se hace. Las autoridades enfatizaron que no existe ninguna disposición para el cambio de semáforo en la urbe, por lo cual la vigilancia de policías, militares y funcionarios municipales continuará, informó Sofía Vintimilla. La exdirectora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, será investigada por la justicia. La Fiscalía General del Estado solicitó a la Corte Nacional de Justicia fijar hora y fecha para la audiencia de formulación de cargos contra la exfuncionaria. Luego de que la Contraloría General del Estado determinó que existiría un posible sobreprecio en el proceso de contratación de 7,000 kits alimenticios llevado adelante por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, fue cuestión de poco tiempo para que la Fiscalía General del Estado solicite a la Corte Nacional de Justicia fecha y hora para la realización de la audiencia de formulación de cargos contra Alexandra Ocles, exdirectora de dicha institución. Entre las cuestiones encontradas como irregulares por la Contraloría estaría, por ejemplo, que Riesgos no tomó en cuenta otras ofertas más económicas y proveedores con mejor logística para
para la adquisición de estos kits. Su informe detalla que cada kit que iba a adquirir la institución se valora en $150.82, mientras que en el mercado se podría cotizar en $95.16 por unidad. Se añade que todos los productos estaban grabados con IVA, cuando al menos 18 de ellos no graban este impuesto. Este noticiero ha intentado comunicarse con exfuncionaria de riesgos Alexandra Ocles, sin que hasta el cierre de esta edición sí haya tenido respuesta positiva para tal efecto. Informó Javier Rosero. El coronavirus ha marcado la vida de dos camarógrafos de nuestro informativo. Hoy en nuestro segmento Detrás de la Noticia les presentamos los testimonios de esos reporteros gráficos que estuvieron en coberturas que, según sus palabras, quedarán grabadas en sus mentes. Veamos. Conversar con ellos en coberturas periodísticas es abrir enciclopedias, porque de anécdotas, hechos históricos y detalles de momentos cruciales del país, Juan Bustamante e Hilario Vera tienen mucho que contar, pero en esa ocasión, la pandemia llegaba a los picos altos en Guayaquil e Hilario asegura que regresaba de vacaciones y se encontró con un Guayaquil colapsado en hospitales. Él hizo estas tomas en el sanatorio de Monte Sinaí. La traída de esos contenedores era para guardar los cadáveres. Esa fue otra cobertura que me enviaron a hacer acá al Hospital Monte Sinaí. Ahí pude ver los cadáveres cada 15, 20 minutos. Entraban y entraban y entraban. Y eso también, según los moradores, ocasionaba mal olor. Y ellos denunciaron que dichos contenedores los sacaran hacia otro lado, donde el efecto sea menos. Juan Bustamante, con más de 25 años de camarógrafo en deportes y noticias, aseguró que fue duro ver las calles de la ciudad con vehículos, con féretros. Él llegó a la Ciudadela Marta de Roldós, donde habían dejado un cofre mortuorio, abandonado, y estuvo en vivo. Más o menos nos quedamos como a media cuadra. Me bajé el trípode y comencé a grabar. Y me dio no sé qué, ver un féretro ahí. Yo nunca he visto un féretro en la calle. Abandonado en la basura. Y yo decía, ¿qué pasó? Dije así. Los familiares, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué dejan a su familia botada en el piso, en la basura? Que después llegó la policía, abrieron y decían que ya no había nadie. Así como que me sentí más tranquilo de ver que no había nadie en ese féretro botado. Pero tuvo que aislarse de su familia por precaución y continuó trabajando, mientras sus colegas de otros medios perdían la vida. El temor también lo visitó y solo le pedía a Dios que cuidara a sus seres queridos. Me llamaban mis papás, mis hermanos, me preguntaban qué pasaba, mi familia, mis tíos, mi familia. Me preguntaban, como, ¿qué es lo que pasa? Yo me quedaba callado, a veces les mentía para no... principalmente a mi mamá. Y la realidad era otra porque solo nosotros que estábamos afuera podíamos ver lo que pasaba. Pasaba por los cementerios, veía 15, 20, hasta más o menos 30 féretros. Veíamos en fila, así, que arrancaba de la esquina al otro borde, como más o menos conté 30. Hilario también sintió miedo por el COVID-19, pero a él lo que más le golpeó emocionalmente fue la indolencia de los seres humanos, de ver cómo muchos clamaban por ayuda, por oxígeno, por medicinas, por atención e información, y regresaban a sus casas tristes. Mientras tanto pasan los días y la familia desesperada, buscando a sus muertos para poder dar la cristiana sepultura, pero no podían. La impotencia se siente porque uno, más allá de informar, no puede hacer nada más. Ahora los dos reporteros gráficos creen que las semanas fuertes ya pasaron.
pero que las imágenes captadas en cada una de sus cámaras en las coberturas en esa emergencia sanitaria estarán registradas siempre en sus mentes, para contarles a otras generaciones sobre todo la forma como Guayaquil se levanta, informó Charlie Pisa. Los invitamos mañana a escuchar los testimonios de una de nuestras compañeras que asumió el rol de productora en el inicio de esa emergencia sanitaria, como también de uno de nuestros compañeros, el postproductor creativo. Es momento de una pausa comercial, ya retornamos con más información. Las cosas no salgan como tú pensabas. Pelea. En nuestro segmento Prueba de Vida, les contaremos la experiencia de Olger Jiménez, empresario y propietario de una cadena de farmacias que logró sobrevivir al COVID-19. Daule cambió a semáforo amarillo, por lo que ahora existen allí menos restricciones y el toque de queda inicia a las 18 horas. Daule cambió a semáforo amarillo, por lo que ahora existen allí menos restricciones y el toque de queda inicia a las 18 horas. (22:26). Gracias por acompañarnos y en nuestro segmento Pruebas de Vida hoy les presentamos la historia de lucha contra el coronavirus de un propietario de una cadena de farmacias aquí en Guayaquil. Adriana Peralta nos tiene detalles de sus testimonios. Les damos paso a ella. Adriana, buenas noches. Charlie, amigos, muy buenas noches. Olger Jiménez es un empresario y sobreviviente del COVID-19 que hoy más que nunca se dedica a realizar labor social para ayudar a quienes más lo necesitan en medio de esta emergencia sanitaria. Conozcamos su historia. Pelea esta guerra. Dice que es una forma de retribuirle a la vida por todo lo bueno que le ha dado. Y a raíz de su experiencia con la COVID-19, el empresario Olger Jiménez tiene aún más clara la importancia de realizar labor social. En este caso lo encontramos entregando kits a un grupo de adultos mayores de la Fundación Clemencia en la urbe porteña. Entonces nosotros llevamos muchas cosas que ellos no utilizan, como es productos de aseo, pañales, algo de medicina, porque no podemos, nosotros no somos médicos para poder recetar, pero como ahí manejan, esa fundación maneja un doctor, ellos, bienvenido sea, me dijo el doctor y la chica que estaba ahí, para poder ayudar en ello. Cuando le comentó a su doctor sobre los síntomas que tenía, enseguida le dijo que se aislara y el proceso de recuperación transcurrió en casa, bajo cuidados naturales. Yo no busqué un hospital, lo que yo me fui a mi casa, hablé con mi esposa, con mi hijo, entonces, ¿qué hice? Empecé a hacer el trabajo o la medicación que me mandó el médico y un amigo también que estudia medicina. Entonces empecé a trabajar yo mismo. Y medicina para bajar la fiebre. Lo que destaca que le ayudó es mantener la calma a pesar de las trágicas noticias que veía. En la cama, no sé, ahí estás que te mueres y te quieres hacer ahí, pero tú vas recuperándote, vas recuperándote, viendo la confianza que te dieron todos los amigos, te llaman, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Como que ya te vas olvidando, ¿no? Y ves que hoy, tú ves, Guayaquil se reactiva. Se empeña en dejar un legado para sus hijos, no solo en el sentido empresarial con la cadena de farmacias que posee, sino un ejemplo de vida que continúen ayudando a los más necesitados. Que la gente sí necesita de mucho y que los gobernantes se preocupen más de la gente vulnerable, ¿no? Informó Adriana Peralta. Esta guerra, porque la calle... Y recuerde escribirnos al número de WhatsApp 096-958-5650 para seguir compartiendo relatos de esperanza. Como siempre, un fuerte abrazo para todos. No vayan bien. Muchas gracias, Adriana. Y ahora les contamos que este martes 12 de mayo cambió el semáforo a color amarillo en el cantón Daule, provincia de Guayas, por lo que ahora existe allí menos restricciones y el toque de queda inicia a las 18 horas. El resto del Ecuador seguirá con semáforo en rojo y Carlos Julio Gurumendi visitó ese cantón y constató cómo se retomaron las actividades comerciales. Ni bien amaneció y los habitantes del cantón Daule en la provincia del Guayas salieron a las calles a realizar sus actividades
luego de casi 2 meses de permanecer en cuarentena. Todo tras la disposición emitida por el COE cantonal de cambiar de color de semáforo rojo a amarillo, pero eso sí, respetando las debidas medidas de bioseguridad. Gracias a Dios, si no cumplen lo que hay que cumplir, entonces tenemos que otra vez volver al rojo. Yo la veo un poco mejor, creo, porque ya soy más habitante. Y tener precaución. El 50% del comercio se reactivó, pero eso sí, sus propietarios tenían que solicitar un salvoconducto al COE cantonal. Estamos retomando nuestras actividades después de pasar un largo tiempo sin hacerlo. Que Dios nos acompañe, nos ayude, ya que esta pandemia nos ha causado mucho perjuicio. Nosotros manejamos 5 empleados. Solo en este local. Como vamos a trabajar el 50%, vamos a trabajar con 3 empleados aquí. Tanto elementos de la Policía Nacional como delegados municipales y la propia comisaria de policía verificaron que los comerciantes cumplan con las reglas. E incluso en las calles existieron señaléticas donde los ciudadanos tenían que respetar los 2 metros de distancia. Una de las medidas adoptadas por el COE cantonal aquí en Daule es el uso indispensable de las mascarillas y que el comercio respete las reglas adoptadas. Si no lo hacen, habrá sanciones. Vamos con nuestros equipos, con nuestros inspectores que los hemos incrementado. El primer día vamos justamente a verificar, no a sancionar, sino a hacer una campaña educativa que le haga conciencia a los comercios que tienen la obligación de cumplir. Van a regresar al día siguiente. Si no lo han cumplido, justamente se les cerrará a los locales por un día. Si reincide, se le cerrará por una semana. La transportación urbana también se reanudó. Estamos con un sistema de desinfección. Hoy arrancamos con las unidades que tienen el sistema y mañana se irá implementando. Hoy día se está implementando en más unidades. Los asientos tienen señalización. El 50% de la capacidad de solo sentados, teniendo el distanciamiento del pasajero. Informó Carlos Julio Gurumeño. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador retuvieron la mañana de ese martes 18 automóviles cuyos conductores no respetaron la restricción vehicular impuesta desde el 12 de mayo en el cantón Daule, en la provincia de Guayas. Veamos. Desde las 5:30 de la mañana de este martes, los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador se apostaron en la parroquia La Aurora del cantón Daule, de la provincia del Guayas. Desde aquí controlaron que todo vehículo que circule lo tenía que hacer con las disposiciones del COE cantonal. Todo tras el cambio de semáforo de rojo a amarillo. Y con ello se modificó la restricción vehicular en dicho cantón. Es inclusive directamente la retención del vehículo en el evento que se incumpla la norma, o asimismo pueden ser sancionados también con una citación adicionalmente. Y es que la restricción vehicular en Daule establece que lunes y jueves circulan cuyos dígitos terminan en 1, 2, 3 y 0. Martes y viernes 4, 5 y 6. Miércoles y sábados 7, 8 y 9. Y los domingos no habrá circulación vehicular. Con semáforo amarillo pueden circular desde las 5 de la mañana hasta las 18 horas. Durante este operativo se retuvo a 18 vehículos cuyos conductores no respetaron lo establecido. En otro tema, las autoridades de la Comisión de Tránsito del Ecuador se refirieron a un video que circula en redes sociales donde un miembro de la Policía Nacional agrede a un uniformado de la CTI. Respaldamos la actuación de nuestros uniformados conforme a lo que establecen las reglas del derecho. Se encuentran realizando las investigaciones respectivas en ambas instituciones, CTE y Policía Nacional. Esperemos que se esclarezcan lo antes posible este tipo de hechos que no se deben y no se pueden permitir. Informó Carlos Julio Gurumendi. Docentes a la Universidad de Guayaquil realizó un plantón pacífico en la Plaza Rocafuerte, en el centro de la urbe porteña, en rechazo al recorte presupuestario a las universidades públicas del país. Se trató de otra jornada de protesta en rechazo al recorte de poco más de 98 millones de dólares en el presupuesto de 32 universidades y escuelas politécnicas públicas en el marco de la emergencia nacional por el COVID-19. Esta vez, quienes expresaron su descontento fueron algunos docentes de la Universidad de Guayaquil. Con el objetivo de que el gobierno nacional revea esta situación, porque varios compañeros docentes contratados, estudiantes que no podrán estudiar con excelencia como lo exige la Constitución, varios docentes no van a tener que ser destituidos y personal administrativo de las distintas universidades.
Por eso piden de una forma pacífica para poder llegar a un consenso, ya que indican que de concretarse el recorte específicamente para esta institución de 12 millones de dólares, afectaría de manera directa el desarrollo de al menos 70,000 estudiantes que se preparan en dicha universidad. Sus estudiantes, sus profesores y sus servidores estamos en pie de lucha para defender el presupuesto de la universidad porque es la vida misma de la institución. El reducir 12 millones de dólares significa reducir el presupuesto para investigación. Sobre este tema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió consecuencias negativas en cuanto al acceso y calidad de la educación para miles de estudiantes de Ecuador y en la vigencia de derechos laborales de docentes y personal del sector, informó Adriana Peralta. Y ahora revisamos lo que ocurre en el mundo. En Argentina, los propietarios de negocios reabrieron sus puertas tras 2 meses de paralización. Por otro lado, en Brasil, cerca de 900 personas murieron por COVID-19 en las últimas 24 horas. Estas y otras noticias a continuación en el siguiente resumen internacional. Nuevo récord en Brasil. Murieron 881 personas por coronavirus en las últimas horas. El total de fallecidos asciende a 12.400, mientras que los contagios llegan a 177.589. Asimismo, este martes se conoció que el COVID-19 ya circulaba en Brasil a principios de febrero, antes de las multitudinarias fiestas de carnaval. En Argentina, miles de negocios reabrieron sus puertas este martes, después de cerca de 2 meses de inactividad. Los propietarios de los locales podrán atender al público de 11 a 21 horas. Los clientes deberán respetar el distanciamiento social y contar con las medidas de bioseguridad. En Perú, los ciudadanos irrespetan las medidas de aislamiento social. Por ejemplo, en este vecindario bailan en plena vía pública, cuando deberían estar en sus casas. La aglomeración de personas también se ve en otros sectores de la ciudad, principalmente en las áreas comerciales, lo cual preocupa a las autoridades porque podrían aumentar las cifras de contagios y muertes. El principal consejero médico del gobierno de Donald Trump, Anthony Fauci, advirtió este martes que un desconfinamiento precoz puede tener consecuencias serias y provocar muertes y sufrimiento. Hasta el momento, la pandemia ha dejado en Estados Unidos más de 1.350.000 contagiados y 81.500 muertes, informó Maite Morán. Hombre murió en accidente de tránsito en el que estuvo involucrado un vehículo de la ATM. El hecho ocurrió en el suroeste de Guayaquil. Muchas gracias por acompañarnos y noticia de última hora. En ese momento, hace pocos instantes, el presidente de la República, Lenín Moreno, publicó en su cuenta de Twitter, le mostramos a continuación, y él indica de que iniciaron una prudente apertura de la economía. Otros 50 municipios también han anunciado que pasarán a semáforo amarillo en los próximos días. Vamos a cuidar con normas estrictas la salud y también el sustento diario de los ciudadanos. Esto corresponde al alcalde de Daule y también al municipio de Palora. Esta información que ha subido hace pocos instantes el presidente de la República, Lenín Moreno, en su cuenta de Twitter. Recalcamos que otros 50 municipios han anunciado que pasarán a semáforo amarillo en los próximos días. Más detalles de esa información y otra sobre el Cantón Daule, que ha publicado también la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en cuanto a las placas de los cantones vecinos a Daule, en la provincia de Guayas. Se los tendremos mañana en las próximas emisiones. Un hombre murió en un accidente de tránsito ocurrido en el suroeste de Guayaquil. En este hecho se vio involucrada una camioneta de la Autoridad de Tránsito Municipal. Veamos. Daban las 9:20 cuando el sonido del impacto entre una motocicleta y un vehículo de la ATM sorprendieron a los moradores de la 13 y la D en Guayaquil. De este hecho, una persona falleció.
Elementos de socorro llegaron para auxiliar a los heridos. Aún se investigan las causas de este accidente. Se suscitó un accidente grave donde pues está involucrado una unidad patrullero de la ATM y una motocicleta. Producto de este accidente pues falleció el conductor de la motocicleta y su acompañante pues fue trasladado a la clínica Guayaquil. En el vehículo de tránsito, un elemento de las Fuerzas Armadas resultó herido. De pesar de eso, que ese patrullero está haciendo operativo en conjunto con personal de Fuerzas Armadas. Y del patrullero pues salió un oficial de la Marina, también con heridas, y fue trasladado al Hospital Naval. En el caso de la emergencia sanitaria, también se deben respetar las señales de tránsito. La imprudencia y el apuro derivó a que los hechos se dieran. Es que ellos están haciendo operativos conjuntamente con las Fuerzas Armadas y según pues un conductor con personas sospechosas no paró a la señal de ellos. El patrullero pues los ha seguido y lógicamente al llegar a la 13 pues se suscitó el accidente con la motocicleta. Informó Julio César Sao. Ahora les contamos que un vehículo se encendió en el norte de Guayaquil. Afortunadamente el conductor logró huir de las llamas. Veamos. Bastó pocos minutos para que las llamas redujeran el carro a escombros. Ocurrió sobre la avenida Benjamín Carrión y Francisco de Orellana, en la octava etapa de la Alborada, norte de Guayaquil. Que el incendio se produjo en un abrir y cerrar de ojos mientras se dirigía a su trabajo, manifiesta el conductor afectado, quien logró huir del fuego. Y no hubo oportunidad a tomar una acción como, por ejemplo, alzar el capó o ver qué pasa, no, simplemente me bajé del carro, lo apagué, eso sí. ¿Tratar de recibir ayuda de otros conductores no lograron sofocar las llamas? No se logró sofocar las llamas porque parece ser que los extintores no eran lo suficiente. Hasta el sitio acudió la propietaria del auto. Indica que hace poco el carro salió del taller en perfecto estado. Yo no sé si alguien habrá hecho esto porque el carro estaba en excelentes condiciones. Hasta antes de ayer lo sacamos de la mecánica y no me cabe en mi cabeza. Y todo esto que está pasando, yo me siento tan mal. Gracias a Dios su hijo está bien. Eso es lo importante ahorita. El vehículo estaba evaluado en $7,000. Ahora, tras el incendio, la dueña iba a ver cuánto le daban vendiéndolo como chatarra para al menos cubrir el servicio de grúa. Informó Jorge Salazar. (22:55). Gracias por estar en nuestra compañía. Madres de familia empiezan a visitar de nuevos centros de salud en Guayaquil para vacunar a sus niños. Ellas aseguran que no lo habían hecho antes por temor a salir en medio de la pandemia. Desde primeras horas empezaron a llegar a los centros de salud. Llevaban a sus pequeños en brazos. El cuidado y protección para ellos también era evidente, tratando de mantenerlos aislados ante el peligro de cualquier contagio. Sí, nos preocupaba, más que todo porque no había en otros centros, no están cercanos a nuestra casa, no habían las vacunas. En algunos casos reconocían que ya se les había pasado el tiempo adecuado para recibir la vacuna, pero prefirieron dejar que pase el tiempo para no arriesgarse a salir en medio de la época de mayor crisis sanitaria. 4 meses, pero incluso le he traído ahorita los 6 meses. ¿Ya? ¿Por qué? Por las circunstancias que estamos viviendo. ¿Le daba un poco de miedo traer al niño? Uy, demasiado. La verdad es que está atrasada. A él le tocaba el de 6 meses y no le pude obviamente hacer por lo que empezó esta pandemia. Eran madres y padres de familia que acudieron hasta el centro de salud ubicado en la ciudad de Las Sauces 3, norte de Guayaquil. Para fortuna, no encontraron grandes columnas y al interior la atención se concretó en pocos minutos. No, yo llegué, ya empecé, me puse en la fila y salieron a cogerme el carnet, nada más. Y aquí solamente estoy esperando a que me hagan pasar para vacunarme. Informó José Morales. Un dúo de hermanos ambateños creó una canción para concienciar a la ciudadanía a mantenerse firme y tener esperanza ante la pandemia del COVID-19 que enfrenta el mundo entero.
Los hermanos ambateños Montserrat y Emanuel Quispilema decidieron crear este sencillo denominado Todo Pasará, con la idea de que su música brinde esperanza al mundo entero. Para salir de todo esto es manteniendo la fe hacia Dios, que no se pierda nunca eso porque sin Él no podemos salir de esto. Montserrat es una joven de 18 años quien incursionó en el mundo de la música desde muy pequeña. Su hermano Emanuel, con apenas 10 años, está empezando su carrera artística. Para la realización de este videoclip, utilizaron imágenes que dieron la vuelta al mundo a través de las redes sociales. Esta composición rinde homenaje a quienes están en primera línea en esta batalla contra el COVID-19. Además, nos invita a reflexionar, a valorar nuestras vidas y cuidar de nuestras familias. Decirles a todos nuestros hermanos ecuatorianos que no pierdan la esperanza para seguir luchando y que, como dice nuestra canción, todo pasará. Con esta emotiva canción finalizamos la emisión estelar de su informativo de la noticia, no sin antes pedirles que nos acompañen el día de mañana al despertar de la noticia a las 5:45 con más información. Buenas noches.